Vamos a terminar esta parte del ramo o el curso que tiene principalmente que ver con opciones, riesgo, error de modelo y sesgos conductuales. Después vamos a pasar a lo último que tiene que ver un poco con ingeniería financiera, que es optimización de cartera. Y al final del curso vamos a ver FinTech. Con respecto a la tarea, estoy atrasado yo, y ahí asumo mi responsabilidad, con la pauta de la tarea 2. Pero ya voy a trabajar en eso para que esté lista, publicada y puedan revisar la tarea 2 y estén las notas. Después de eso vamos a tener la tarea 3, que va a ser mitad computacional, mitad de desarrollo. Va a ser un poco más larga, quizás vamos a dar 3 semanas para hacerlo. Finalmente una tarea 4, y después de la tarea 4 son netamente presentaciones de ustedes, y donde ustedes también se tienen que evaluar. Bueno, empecemos con... Veamos un poco lo que estábamos viendo en las dos últimas clases. En las dos últimas clases vimos series de precios y distribución de retornos. Vimos que podíamos ver una serie de precios, por ejemplo, de un índice como el S&P 500, y que la forma natural de verlo es sacando el logaritmo del precio, de tal forma de poder quitar la tendencia exponencial. Uno también lo que tiende a ver son los retornos. En el caso de la serie, el logaritmo de los retornos. Y lo que tienden a hacer muchos modelos es el histograma de retornos que define la distribución de los retornos, ya sean diarios, semanales, anuales, etc. Se trata de ajustar usualmente con una curva gaussiana. Y que el modelo más utilizado en general en finanzas para poder justificar varios modelos, una justificación matemática de varios modelos, es que los precios de un activo siguen un proceso log normal. Eso quiere decir que el logaritmo del precio se comporta como un drift más un movimiento browniano. Y eso quiere decir que los incrementos son como una normal, se olvidan del pasado y que tienen una tendencia lineal, el logaritmo del precio del activo, que se llama drift. También vimos que habían series que podían generarse con esto, sin embargo, la variación diaria no era natural, porque hay eventos que son estos eventos raros que suceden en la vida real, pero que no suceden en los casos de normalidad gaussiana. También vimos el problema del cisne negro, que es básicamente, y como lo explica Nassim Taleb, que básicamente son tres cosas: es un evento altamente inesperado por algún observador, que tiene grandes consecuencias y es sujeto a racionalización. Vimos también algunos sesgos conductuales. El más típico es, digamos, el sesgo de manada, que es seguir simplemente la manada. Vimos también el problema de error de inducción, que básicamente es decir, es un problema lógico que dice en qué medida yo puedo generalizar el resultado de una muestra. Y un problema que afecta no solamente a los métodos en finanzas, sino que también al método científico. Y también vimos otros tipos de errores, como error de interpretación estadística y overfitting, que lo hicimos y lo vimos en un caso bien particular, que con el p-valor, y vimos que con el p-valor uno puede tener un muy buen ajuste de los datos. Sin embargo, uno puede ser que no tenga ninguna relación causal una variable con la otra, y dos, el p-hacking o el overfitting, que es decir, tomar varios modelos y tratar de ajustarlos, y eso en realidad lo que está haciendo no es ocupar el p-valor correctamente, sino que ocupa el p-valor del mínimo, donde uno aumenta las chances de que suceda. Entonces uno puede encontrar un modelo que ajusta súper bien a los datos, pero si se intentó muchas veces, probablemente es lo que tenía que pasar. Y ahora vamos a ver un poco de opciones y precios. ¿Sí? Las opciones son un instrumento derivado, un instrumento financiero derivado, que en la práctica es un contrato. Y la gracia es que este contrato le da derecho al comprador, o sea, al dueño del contrato o al dueño de la opción,
el derecho a comprar o vender un activo subyacente en el futuro a cierto precio, pero no la obligación. A diferencia del futuro, o a diferencia del forward, que hay una obligación de ejercer el contrato cuando vence, en el caso de las opciones no hay una obligación, por eso se llama opción. ¿Sí? Y por lo tanto, una persona para tener esa opción a hacer algo en el futuro, si es que quisiese, o sea, si es que le conviene, tendría que pagar un precio. El precio que se paga por comprar la opción o el precio que se paga por tener este contrato se llama prima. ¿Sí? Y también hay algunos conceptos como strike, que es el precio con el cual se ejerce la opción, y la fecha concreta de ejercimiento de la opción, si es que se quiere o no, que es el vencimiento. Entonces, en particular, cuando uno tiene un contrato de opciones, tiene tres cosas básicas. Tiene un activo subyacente, que pueden ser acciones, bonos, índices bursátiles, etc. Puede ser la opción sobre el precio de un índice, por ejemplo. Tiene además un precio predeterminado en el contrato, que es el strike, o el precio de ejercicio de la opción, y tiene una fecha en la cual vence la opción, en el cual yo o la ejerzo, o simplemente la opción se expira y ya no tiene ningún tipo de valor. Ahora, lo más común en las opciones existen dos. La opción de compra, que te permite comprar a un precio prefijado, y la opción de venta, que te permite vender. La opción de compra se llama call usualmente, y la opción de venta se llama put. Y dependiendo de cómo uno ejerce la opción, existen varios tipos o subtipos de opciones. Por ejemplo, la opción europea es el tipo o el estilo de opción en el cual uno puede ejercer la opción solo en la fecha de vencimiento. Por ejemplo, fijamos un contrato de opciones donde podemos comprar, qué sé yo, el 3 de junio a tal precio algo. Si la opción es europea, solamente el 3 de junio tengo el derecho a ejercer la opción si es que yo quiero o no. Y no puedo ejercerla en otra fecha distinta a eso. Pero también está otro estilo de opción, que es la opción americana, donde se puede ejercer en cualquier momento antes del vencimiento. En el mismo ejemplo del 3 de junio, podría ejercer la opción cualquier día antes del 3 de junio, incluido el 3 de junio. ¿Sí? Y también hay una gama gigantesca de otros estilos de opciones, opciones Bermuda, opciones asiáticas, etcétera, etcétera. Es todo un mundo, pero lo más básico que tienen que saber al menos es que existe una opción europea y una opción americana. Ahora, si la opción americana da muchas más opciones de hacer cosas, debiese valer más, ¿cierto? O sea, con la opción americana, o en particular, hacer tantas o más cosas como la opción europea. Y por lo tanto, lo que yo pague por la opción europea debería ser menor que lo que yo pago por la opción americana. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Bueno, entonces, ¿cómo sería el payoff o lo que yo gano o pierdo en el caso de que se venza un call? Por ejemplo, si estoy en la fecha de vencimiento, depende, y esta es una opción sobre una acción, o el precio de una acción, depende cómo terminó el precio de la acción en referencia al strike. En el caso de que yo estuve largo una call, o sea, yo soy dueño o compré una call, y el precio de la acción estuviese bajo el strike, yo tengo una pérdida equivalente al valor de la prima. O sea, tengo una pérdida acotada. Con una call, en general, uno tiene una pérdida acotada que es a lo más lo que uno pagó por el contrato. Sin embargo, si el precio de la acción es mayor, yo empiezo a tener ganancia. Cuando es más grande, tengo una ganancia lineal, ¿cierto? Si yo soy también, no soy dueño de una call, sino que yo escribo o vendo una call, ya no tengo pérdida acotada, sino que me expongo a una pérdida que puede ser menos infinito en el peor de los casos, ¿cierto? Donde cada vez que el precio de la acción es mayor, yo estoy perdiendo más.
En el caso de opciones de compra o call, al vencer, uno debería, por ejemplo, si el strike es 10 y la prima es 1, uno debería ejercer la acción solamente si el precio de la acción es mayor que el strike, ¿cierto? Y si uno es el suscriptor de la call, o sea, si uno la vende, uno debería ejercerlo, o sea, lo van a ejercer en el caso contrario, y en ese caso el profit va a ser el contrario de esto, y yo voy a estar perdiendo si es que la ejerce, ¿cierto? Por el otro lado, por el caso de la opción de venta o put, ¿cuál es el payoff al vencer? El payoff depende también del precio de la acción en el día de vencimiento. Por ejemplo, si el precio de la acción es mucho menor al strike, yo con la put puedo ganar dinero. ¿Por qué? Porque prefijé el precio del strike acá, por lo tanto puedo vender a un precio mucho menor al precio de mercado en ese momento y tengo una ganancia, ¿cierto? De nuevo, si yo soy dueño de la opción, tengo pérdidas acotadas. En el peor de los casos, el precio del activo sube mucho y la pérdida acotada que tengo es el premio de la opción. Y en el mejor de los casos, el precio del activo baja mucho y yo empiezo a ganar. Por el otro lado, si yo estoy corto la put, es decir, yo suscribo o vendo el contrato, pasa todo lo contrario. Si el precio de la acción es muy, muy baja, yo empiezo a tener pérdida y no tengo pérdida acotada, potencialmente son menos infinitos. Y mis ganancias son acotadas por el premio o el pago de la prima de la opción. ¿Alguna duda acá? ¿No? Entonces, pasan varias cosas entre medio, porque estos gráficos es lo que pasaba el día de vencimiento. Y pongámonos solo en el caso de opción europea. En el día de vencimiento, el gráfico de payoff es ¿cierto? Es bastante claro. Si en el día de vencimiento la acción está acá, por ejemplo, si estoy largo una put y el precio está por acá, tengo este profit. Es súper claro, ¿cierto? Pero entre medio, ¿qué pasa entre medio? Si me quedan 2 semanas o me queda un mes para expiración, no es claro si voy a llegar a ganar algo o no, ¿cierto? Entre medio, uno debería esperar que el valor de una opción dependa de varias cosas. En particular, debiese depender de dónde está el precio actual del activo subyacente, ¿cierto? Y también debiese depender, por ejemplo, de la volatilidad. Si yo tengo una opción que tiene mucho más volatilidad que la otra, o sea, disculpen, si yo tengo un activo que tiene mucho más volatilidad que otro, debiese ser que al tener una opción y la volatilidad sube, esa opción tenga más valor, porque es más probable que si yo estoy por acá lejos y hay mucha volatilidad, es muy probable que quede en el lado donde gano, ¿cierto? Entonces hay varias cosas que suceden con el valor de una opción. Por ejemplo, el valor de una opción disminuye en la medida que el valor del activo subyacente está muy debajo del strike. La línea roja es el valor de una opción que todavía no llega a la fecha de vencimiento y que es una opción europea. Y los puntitos azules es el valor de una opción americana que tampoco llega todavía a la fecha de vencimiento. Y en la línea verde es el payoff en la fecha de vencimiento de una opción europea. Entonces veamos más o menos lo que pasa. Lo que pasa es que si yo estoy largo una call, en este caso, soy dueño de una call y estoy muy muy lejos del strike, lo más probable es que no voy a ganar nada, ¿cierto? Pero cada vez que disminuye el valor y estoy lejos del strike, el valor de la call disminuye, ¿sí? Cuando uno está muy muy lejos del strike, se suele llamar out of the money, ¿sí? Porque está muy lejos de ganar dinero con la opción. Por el contrario, si yo estoy por acá, empiezo a acercarme al strike, empiezo a tener algo de valor en la opción. Porque aunque esté por debajo del strike, todavía me queda un tiempo para llegar. Entonces, aunque esté, por ejemplo, me quedan 2 semanas y estoy en un precio 70, la opción vale algo porque todavía hay una chance de que llegue a 80 o más. O sea, todavía hay una chance de que gane algo, ¿sí? Cuando pasé el strike, obviamente tiene que subir el valor de la opción
y cuando pasé el strike se llama in the money. Y eso quiere decir que lo más probable es que si el precio queda ahí, voy a estar ganando algo cuando la opción venza, ¿ya? Y aquí notemos varias cosas. Una, la opción americana, el valor de la opción americana siempre va sobre el valor de la opción europea, que es lo que habíamos comentado antes, ¿sí? Lo otro es que en el caso de la opción americana, hay un momento que simplemente vale el payoff. Porque por ejemplo en este caso acá es muy improbable que se mueva tanto que pierda plata. O sea, que es muy improbable estar acá y que en 2 semanas más el precio disminuya tanto de que no pueda ejercer esta opción, sino que en realidad la puedo ejercer ya en ese momento y puedo ganar eso, ¿sí? También hay otros tipos de relaciones. Por ejemplo, si estoy out of the money en el precio de una opción, el valor tiende a aumentar si la volatilidad del activo subyacente aumenta, lo que habíamos comentado antes, ¿sí? Y el ejemplo acá es súper claro. Por ejemplo, estoy en 60, si la volatilidad es muy poquito, es súper improbable que yo llegue a ganar algo, porque es súper improbable que me acerque al strike. Pero si la volatilidad empieza a aumentar, empieza a ser un poco más probable que gane. Entonces, out of the money, o sea, bajo el strike, en el caso de una call, el valor de la opción tiende a aumentar si la volatilidad aumenta. Y este podría ser, por ejemplo, una estrategia de trading. Comprar una opción que está muy, muy probable y lejos del strike, apostando a que hay un aumento de volatilidad en los precios de mercado y por lo tanto el precio de la opción suba. Otra cosa que sucede con el valor de la opción es que out of the money tiende a disminuir cuando el tiempo pasa. Es decir, la derivada del valor con respecto al tiempo es menor o igual que 0. ¿Y eso cómo se puede ver también en el gráfico de acá? Si yo estoy aquí parado, por ejemplo en 40, ceteris paribus, no se mueve nada, no aumenta la volatilidad, no se mueve el precio del subyacente, me quedo aquí en 40 y empieza a pasar el tiempo. Por ejemplo, ya no quedan 2 semanas, queda 1 semana. Ya no queda 1 semana, quedan 5 días, quedan 2 días. Cada vez que aumenta el tiempo y pasa el tiempo, pierdo chances de que el precio se mueva lo suficiente para poder ejercer algo que me genere una ganancia, ¿sí? Por lo tanto, out of the money, el valor de una opción tiende a disminuir y la derivada con respecto al tiempo del valor de la opción es menor o igual que 0. En el caso general, el valor de una opción call aumenta si es que el valor del precio subyacente aumenta. Y esto es súper claro acá en el gráfico. O sea, este es por ejemplo una call y esto es el valor del activo. Si el valor del activo aumenta, yo estoy cada vez más in the money. Por lo tanto, estoy cada vez con mayor chance de ganar dinero. Y por lo tanto, la opción tiene que valer cada vez más. Entonces, la derivada del valor de una opción con respecto al movimiento del subyacente debiese ser mayor o igual que 0. En el caso de una call. En el caso de una call. Y análogo, en el caso de una put, si el valor del subyacente disminuye, yo debería tener una derivada del valor con respecto al precio del activo subyacente menor o igual que 0. ¿Bien? Estas derivadas en general tienen hartos nombres y uno puede al valor de una opción sacarle varias derivadas. Uno puede sacar, por ejemplo, la segunda derivada, las derivadas cruzadas, pero lo importante es que sepan 2 cosas. Primero, el valor de esta opción en general depende del tiempo y depende del subyacente. Y las derivadas más importantes son las derivadas con respecto al tiempo y las derivadas parciales con respecto al subyacente. Esta derivada es tan importante que se le suele llamar delta. Y el delta es la cantidad de exposición que tengo por ser dueño de la opción con respecto al subyacente. Yo debiese esperar que con un pequeño movimiento del subyacente se mueva el valor de mi opción proporcional al delta. ¿Cierto?
Y por lo tanto uno lo puede pensar de otra forma. Yo también podría cubrir el valor de una pequeña variación de la opción comprando o vendiendo pequeñas cantidades del subyacente que tengan relación con cómo varía el valor de la opción con respecto al precio del subyacente. ¿Se entendió? Eso. Espero. ¿Alguna pregunta? Y entonces las opciones tienen la gran particularidad que dependen de varias cosas. Dependen del tiempo, dependen de la volatilidad del mercado y dependen de dónde esté parado el activo subyacente. Son mucho más complejas y por lo tanto se les suele llamar derivados no lineales. A los derivados lineales son los facilitos y son los que tienen esta derivada constante o cuasi constante y son en particular, por ejemplo, los futuros y los forward. Los futuros y los forward dependen solamente de esta derivada, o sea, dónde estoy parado yo con respecto al activo. Si el activo se mueve para un lado o para el otro, ya puedo calcular súper bien si estoy ganando o perdiendo y cómo lo puedo cubrir. Mientras que acá esta derivada no es necesariamente lineal y además existe esta otra derivada. Bueno, y aquí entramos en historia de tres economistas, Black, Scholes y Merton, que tratan de justificar o tratan de ver cómo pueden valorizar una opción. O sea, vimos que las opciones crecen o disminuyen de cierta forma y además vimos que tienen ciertas derivadas que se comportan de cierta forma. Pero estos tipos se preguntaron en los años 60 cómo uno podría justificar bien el valor de la opción. Ahora, esto no quiere decir necesariamente que antes de que existieran este modelo o esta forma de valorizar una opción, no existía nada. ¿Ya? De hecho, y lo voy a ver después, hay varias críticas que dicen que ya a principios del siglo XX o a finales del siglo XIX existían traders bastante profesionales de opciones en Londres que ya valorizaban y calculaban de forma artesanal, pero bastante bien, no solamente cómo tradear una opción y el precio de una opción, sino también los deltas. Tenían heurística que aprendían por la tradición de cómo cubrir bien los riesgos como el delta y cubrir bien el precio de una opción. Sin embargo, toda esa tradición de trading de opciones en Londres disminuyó un poco con la Primera Guerra Mundial y también con la Segunda Guerra Mundial. Y en los años 60, cuando apareció esta renovada tendencia de tratar, de los economistas, de tratar de ajustar modelos econométricos a los modelos existentes antes, apareció esta fórmula de valorización de opciones. Veamos de qué se trata. En los años 60, lo que tratan de hacer es explicar el valor de una opción basado en la idea de poder cubrir el valor de esa opción en cada momento, comprando o vendiendo las cantidades del activo subyacente necesario. ¿Sí? ¿Cómo se explica eso? Se explica de la siguiente forma. Una forma de valorizar una opción es imaginándose un portafolio compuesto de la opción y del activo subyacente. De tal forma que ese portafolio en cualquier momento valga cero. ¿Sí? ¿Cómo podría ser que ese portafolio en cualquier momento valga cero? Por ejemplo, si tengo una opción call de compra, probablemente voy a ganar algo, un poco, cuando expire. Por lo tanto, yo debería vender un poco del activo subyacente de tal forma de dejar el portafolio cero. A medida que el tiempo pasa, ¿sí?, esta opción empieza a perder valor y por lo tanto yo debería comprar un poco del activo subyacente. A medida que la volatilidad aumenta, lo que yo debería hacer es cubrir, a medida que la volatilidad aumenta, el precio de la opción aumenta, y lo que yo debería hacer es vender un poco acá para mantener el portafolio en cero siempre. Si uno lleva esa idea a una ecuación, esta idea de delta hedge, o sea, hacer este hedge
segundo a segundo o milisegundo a segundo, de forma continua, la ecuación que describe el proceso es una ecuación que tiene naturalmente involucrado derivadas parciales del precio B de la opción con respecto no solamente al subyacente, sino que también al tiempo. ¿Sí? Y esta ecuación, en resumen, lo que dice es, yo puedo ir cubriendo en cada momento infinitesimal, y en cada movimiento infinitesimal del activo, yo puedo ir cubrir, vendiendo o comprando las cantidades adecuadas. Cuando necesito endeudarme, puedo endeudarme a una tasa de interés libre de riesgo. Y además asumo que yo voy a saber cómo se comporta la volatilidad mientras estoy haciendo ese proceso. Ahora, ustedes se imaginarán que la variable más, digamos, difícil o inobservable es la volatilidad futura. Es un poco injusto, más bien es súper injusto, llegar y decir, voy a valorizar algo que va a suceder de aquí a, qué sé yo, 3 meses más, que es valorizar cuánto vale una opción durante esos 3 meses, asumiendo que yo voy a conocer la volatilidad futura del activo subyacente. ¿Cierto? Es un poco raro. El input, al menos del modelo, es un poco extraño. Pero eso, veámoslo después, por qué puede ser o no crítico. Bueno, la fórmula de calcularlo sería del cálculo estocástico, específicamente de la fórmula de Ito. ¿Alguien ha visto la fórmula de Ito alguna vez? ¿Sí? ¿En dónde? Finanzas. ¿En finanzas? Ya. Yo creo que... ¿Alguien más hizo finanzas? ¿Y la vio? ¿Sí también? ¿Finanzas 1? Ya. Igual es poca gente, ¿nadie más? ¿No? Bueno. Probablemente vamos a incluir en la tarea una cosa bien chiquitita de cómo se deriva la fórmula, que es súper estándar, pero es como bueno saberlo. Pero básicamente la fórmula de Ito es una fórmula para calcular derivadas de un proceso estocástico. ¿Sí? Recordemos, ¿se acuerdan que un proceso estocástico era una cosa bien rara? Porque un proceso estocástico, en el caso del movimiento browniano, en el caso de una función continua, si por ejemplo continua y derivable, o sea, C1, ¿sí? Es más o menos fácil reconstruirla, ¿cierto? O sea, si uno quiere reconstruir f, uno lo puede reconstruirlo como la integral, ¿cierto? Pero eso es porque esta función es súper suave. O sea, f, por ejemplo, tiene esa forma. Ahora, si uno compone f con un, por ejemplo, con un movimiento browniano, esta función que era súper suave ya no es tan suave, ¿cierto? Sino que si el movimiento browniano, bueno, ¿se acuerdan cómo es esto? Va a ser algo así como muchas cosas para arriba, muchas cosas por abajo, y así, ¿cierto? Lo que dice la fórmula de Ito, básicamente, para reconstruir f de algo que tenga la composición del movimiento browniano, no solamente necesito integrar la primera derivada, sino que además necesito integrar la segunda derivada, o f. Necesito integrar la segunda derivada con respecto al proceso. Me quedó muy poco espacio. No, necesito, además del primer término, el término lineal, suave, fácil, necesito sumarle el término raro, que es la segunda derivada, normalizada,
integrado por el movimiento browniano. Y esta cosa de acá es también un proceso estocástico. Esa es la gracia. Que si uno compone una función con un movimiento que es raro y es estocástico, uno le queda la primera parte de la función más la segunda parte de la función, que también es que se llama integral estocástica y que también es un proceso estocástico y también tiene esa naturaleza estocástica y un proceso aleatorio. Eso es lo que dice, así como a grosso modo, la fórmula de Ito. Entonces volvamos, en el caso de que, por ejemplo, uno tiene un movimiento browniano de t y un proceso que se compone de un drift más algo que es la volatilidad multiplicado por el movimiento browniano, ¿sí? Y además uno tiene una función que es suficientemente diferenciable, C2, que uno puede iterar dos veces en el tiempo y también en la variable del espacio. Oh, no anoté la fórmula de esto. Bueno, uno puede integrar esta función. No la anoté, se me olvidó y queda como tarea. Pero, y al integrarla, queda una solución para el valor, por ejemplo, de una col. Y en el caso de una col, asumiendo esta ecuación y ocupando la fórmula de integración, uno llega a que la fórmula del valor de una col depende, como dijimos, del valor del activo y depende del tiempo. Y se puede escribir de esta forma, donde de 1 es una fórmula que tiene que ver con el logaritmo del precio, de 2 una fórmula que tiene que ver con la desviación estándar, y PV es una fórmula de decaimiento en el tiempo. Y esa lo voy a dejar como tarea. Ver cómo eso realmente soluciona el problema de esta ecuación. ¿Sí? Ahora, no los quiero enredar tanto en esto, sino más bien contarle un poco de la historia de esto. La historia es que estos tipos, el año 60, descubrieron cómo valorizar con fórmula una opción, pero no descubrieron la valorización de las opciones, no, porque ya se hacía. Los traders de opciones ya lo hacían 60, 70 años antes. Sabían y tenían heurística de más o menos cómo llegar a fórmulas similares a esto. ¿Sí? ¿Y qué es lo otro? Es cómo llegaron. Llegaron con varios artilugios que no son necesariamente válidos. Por ejemplo, suponer que el proceso de precio es un movimiento browniano. Ya vimos cuántos problemas tenía suponer eso. En particular, vimos que no ajusta bien los movimientos de precios raros, ¿sí? Porque es una normal. ¿Ya? Entonces hay varias críticas. La primera que les dije es que ya se ocupaban varias fórmulas y estrategias de valorización desde principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Y lo otro es que asume estrategias que son imposibles de hacer en la práctica. O sea, esta cobertura dinámica es imposible de hacer en la práctica. Lo segundo es que asume log normalidad del proceso subyacente de precio, que vimos que ya no es verdad. Y lo tercero es que en la práctica los traders de opciones no utilizan esta fórmula. Ningún trader de verdad valoriza cuánto vale una opción ocupando la fórmula. Sino, lo que permite es todo lo contrario. Les permiten usar la fórmula para poder estandarizar y definir lo que es la volatilidad implícita. Y ellos lo definen como la volatilidad que hace que esta fórmula llegue al precio que ellos estipularon. ¿Ya? Y queda al revés. Es decir, me importa un comino la fórmula de valorización. La voy a dejar a un lado. Pero yo creo que, y el mercado estima que el precio de una opción, por ejemplo, el precio de una call vale tanto. ¿Ya? Si yo ese precio lo ajusto a esta fórmula y despejo el valor de sigma,
el sigma que sale del precio de la opción de mercado es lo que uno llama volatilidad implícita. Y la volatilidad implícita es lo que se ocupa para poder tradear opciones. O sea, la volatilidad implícita es lo que uno ocupa en la práctica para hablar si una opción está cara o barata. ¿Sí? En particular, cuando una opción crece de valor, una opción de compra, por ejemplo, y está out of the money, es porque la volatilidad implícita aumentó. Y no sé si se acuerdan del VIX, que era este índice que vimos en la clase pasada, que era este índice que medía la volatilidad implícita de opciones sobre el S&P 500. Bueno, el VIX lo que hace es medir esta volatilidad implícita a través de esta fórmula según los precios de las opciones. Los traders son suficientemente, digamos, profesionales para estimar cuánto riesgo se está corriendo en ese momento. De eso, el valor de las opciones debería aumentar, especialmente las opciones out of the money, que son call, y de eso, esta volatilidad implícita debería subir. Y eso es lo que mide el VIX en particular. ¿Alguna duda? Veamos 3 casos. El primer caso es el caso de la crisis monetaria de Rusia del 98. Es bastante simple, pero fue súper sorpresiva en su momento. La crisis monetaria sucede cuando atacan a una moneda. ¿Se acuerdan que el valor de una moneda es solamente fiduciaria? No hay necesariamente un respaldo. Bueno, dado que no hay necesariamente un respaldo, si hay un país que empieza a generar poca credibilidad en su moneda, muchos otros, o el mercado puede atacar a la moneda, o vender la moneda, o pensar que simplemente no vale nada, y el precio de la moneda empieza a bajar. Y no es artificial, es simplemente un ataque de confianza. O sea, el resto del mundo en algún momento creyó que el rublo, que la moneda de Rusia del año 1998, no valía lo que decía que tenía que valer. Y en ese momento el Banco Central de Rusia fijaba o prefijaba el valor del tipo de cambio, por ejemplo, del dólar con respecto al rublo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, en la precrisis de esta crisis monetaria rusa, entre el año 92 y el año 96, fue un año de privatizaciones y de estabilización macroeconómica desde el término de la Unión Soviética. La Unión Soviética terminó a fines del 91, en diciembre. El año 92 empezaron a privatizarse algunas empresas. Hubo un trabajo de poder dar otro enfoque de gobierno y de estabilización a Rusia, que en 4 años trató de demostrar que Rusia podía funcionar de una manera distinta. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó en el 96 y el 97? En abril del 96, Rusia comienza negociaciones para reagendar pagos de deuda externa adquirida por la Unión Soviética, restaurando la confianza externa en Rusia. Rusia estaba bastante endeudado desde la Unión Soviética. Entonces lo que trataron de hacer es tratar de renegociar pagos con los acreedores. Eso aumentó la confianza y eso le dio puerta a Rusia para poder, por ejemplo, tomar fondos del Fondo Monetario Internacional o del Club de París, que son otro fondo de países que pueden dar préstamos. ¿Sí? Bueno, y el año 97 también parece ser un buen año. Primero, mejora las relaciones externas con otros países. Hay un aumento de la producción en Rusia y hay un control de la inflación. Rusia venía de tener una inflación de 131% al año en el 95, después bajó a una inflación de 22% al año en el 96. O sea, estamos hablando ya que el 96 ya tenía menos inflación que lo que tiene, por ejemplo, Argentina ahora. Y en el 97 un 11% al año de inflación. O sea, había claramente una idea de estar controlando que esto o sea, controlando al menos la dinámica de precios. Y al controlar la inflación, lo que estaba haciendo también es controlar el valor de su moneda, que es lo que vimos antes. Lo otro es que el petróleo se estaba vendiendo a $23 por barril, que también era un buen precio para esos tiempos. Y Rusia es un gran productor de petróleo.
Entonces, al menos el año 96 y 97 fueron años tranquilos y de una aparente prosperidad. Veamos qué pasó el año 98. El año 98 comienza, a principios del año 98, y esto me acuerdo súper bien, comienza la crisis asiática y los precios de varios commodities empiezan a bajar, en particular el precio del petróleo. ¿Sí? La crisis asiática se había generado en países como Corea, que se habían endeudado demasiado en moneda extranjera, y donde tuvieron que salir a devaluar su moneda. ¿Sí? Entonces, el mundo empezó a afectarse, especialmente los países que venían con problemas desde antes. Y Rusia era un país que venía con problemas desde antes, y con la crisis asiática, de estos países que estaban creciendo y consumiendo commodities, y de repente, ¡pum!, explotan y dejan de consumir commodities, los commodities bajan y afecta a un país productor de commodities como Rusia. ¿Qué es lo que pasa en marzo? En marzo Boris Yeltsin, que era el presidente en ese entonces, despide a todo el gobierno, incluso al primer ministro, y deja a Kiriyenko, que en ese entonces tenía 35 años como primer ministro. ¿Y qué es lo que pasa? Empiezan a asustarse un poco de qué es lo que está haciendo. ¿Por qué necesitó despedir a todo el gobierno? ¿Por qué necesitó dejar a alguien de 35 años como primer ministro? Y aquí empiezan todo esto, parte del mercado que tiene que ver con cosas psicológicas. ¿Sí? Y Rusia empieza a sufrir ataques especulativos de la moneda, y se llaman así efectivamente ataques especulativos de la moneda, donde todo el mundo o varios portfolio managers o varios traders empiezan a apostar de que la moneda rusa no vale lo que dice que tiene que valer. ¿Sí? Como el Banco Central de Rusia había fijado bandas o prefijado precios para el rublo, tuvo que defender vendiendo reservas externas. Y tuvo que vender durante la primera mitad del 98 alrededor de 6.000 millones de dólares en reservas que tenían monedas distintas al rublo para poder defender su moneda, rublo. No queriendo depreciarla, o sea, queriendo mantenerla estable. Y dentro de todo este desorden político interno que empieza a aparecer, Rusia es incapaz de generar confianza. En la otra mitad del 98, ¿qué es lo que pasa? O todavía en la primera mitad, los precios del petróleo siguen bajando y a finales del mes de mayo el Banco Central de Rusia sube las tasas de interés a un 150% al año. ¿Por qué sube las tasas de interés? Por dos cosas. Uno, es una buena forma para atacar a los que están especulando en contra de la moneda. Cuando yo dejo las tasas de interés muy altas, lo que estoy tendiendo es a que mucha gente deje dinero en rublos para poder ganarse ese interés, ¿cierto? O sea, estoy cambiando el flujo de que se arranquen del rublo y haciendo un flujo artificial de que se acerquen al rublo, ¿sí? En otras palabras, los que necesitan irse corto la moneda tienen un costo de fondeo más alto para poder atacarla. ¿Sí? Sin embargo, el 13 de agosto las acciones, bonos y monedas caen fuertemente. Ese día, solo ese día, las acciones llegaron a caer un 40% en la bolsa. Se tuvo que parar horas la bolsa para poder parar, digamos, las ventas para que no siguieran cayendo. El 17 de agosto, Rusia ya se da cuenta que lo que estaba haciendo ya era insoportable, no podía seguir defendiendo la moneda, e incluso da a entender que tenía mucho más desorden de lo que estaba tratando de aparentar. Primero, devalúa el rublo, o sea, dice ya, no me interesa, dejo de defender mi moneda, la devalúo. Segundo, declara mora a la deuda externa, o sea, toda la deuda que había adquirido en moneda diferente al rublo, dice, ok, no las voy a pagar por un buen rato. Y tercero, que es lo más raro, es que hay un default de la deuda doméstica, o sea, un default de la deuda en rublos. No sé si sabían, o no sé si se acuerdan, pero se supone que un gobierno que emite deuda en la moneda del gobierno no debería tener riesgo de crédito, ¿cierto? Porque siempre tiene la impresora de billetes. El default de la deuda doméstica de Rusia es un clásico Black Swan.
donde nadie se esperaba que hiciera default en la deuda soberana. Sin embargo, había tal desorden en el país político y en el Banco Central que tuvieron que hacer default a la deuda que estaba emitiendo el Banco Central o que estaba emitiendo Rusia. Deuda en rublos que no pudieron o decidieron no pagar. Bueno, y en agosto, 23 de agosto, Kiriyenko es despedido y todo empieza a mejorar de a poco. Pero básicamente, y en gráfico, lo que estaban haciendo era, este es el gráfico del rublo contra el dólar. Lo que estaban haciendo hasta mitad de año del 98, no, esto es septiembre del 98. Lo que estaban haciendo es dejar que el rublo valiera cada vez menos con respecto al dólar, pero defendiéndolo, y en algún momento dijeron, es imposible defender, devaluamos. Y ese fue el pic de devaluación. Al mismo tiempo, el Banco Central, para tratar de defender, empezó a subir las tasas, lo que había dicho hasta un 140% de interés anual. Y tercero, cómo se comportó la bolsa en ese entonces. La bolsa en ese entonces, este es un índice de ¿cómo se llama? El índice de acciones en la bolsa rusa, bajó de un nivel de 600 a menos de 100. O sea, bajó alrededor de un 85% de pérdida en un año. Un clásico evento Black Swan. Nadie se esperaba que pasara lo que pasó con la magnitud en tan poco tiempo, ni algo que casi, o en la historia casi no sucede, que es que un gobierno y un banco central dejen de pagar la moneda en la moneda del país. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a esto? Ahora vamos al siguiente caso. ¿Se acuerdan que hablamos la otra vez de un hedge fund? ¿O qué es un hedge fund? Que es básicamente un fondo de inversión o algo similar que permite a un administrador de fondos tratar de generar ciertos retornos para sus clientes. ¿Sí? Y este administrador de hedge fund puede ser una empresa, puede ser una persona, puede ser un grupo de personas, puede ser lo que sea. Y hay distintas estrategias. Hay estrategias que tratan de ganarle al mercado, hay estrategias que no tratan de ganarle al mercado, hay estrategias que ocupan derivados, estrategias que no ocupan derivados, etcétera, etcétera. El caso de Long Term Capital Management es el caso de un hedge fund que trató de ganar un retorno súper atractivo a sus clientes mediante el uso intensivo de derivados. ¿Y qué es lo que hizo? Fue una firma de hedge funds fundada en el año 94 y la estrategia era conocida como estrategia de convergencia. ¿Sí? Y lo que hacían era lo siguiente. Usando modelos cuantitativos, trataban de encontrar un valor justo teórico de un precio, del activo de un precio. Y por ejemplo, el modelo les daba que el precio tenía que ser tanto. Sin embargo, el precio de mercado estaba por acá. Entonces su apuesta era que en algún momento el precio de mercado tenía que converger al fair price o al precio justo que ellos tenían por sus modelos cuantitativos. ¿Sí? Y lo que hacían era ocupar un derivado para poder apostar a esa diferencia. Y ese derivado lo podían apalancar varias veces. Eso quiere decir que si este movimiento era, por decir algo, de $1, ellos podían hacer derivados de tal forma de ganar $100 por cada $1 real de movimiento. ¿Sí? Lo que más llama la atención es que habían 2 premios Nobel como principals, o como, digamos, altos ejecutivos de Long Term Capital Management. Estaba Scholes y estaba Merton, que eran precisamente los que habían generado esta suerte de fórmula de valorización de opciones, que como les dije, realmente no descubrieron la valorización de opciones, sino que trataron de acomodar un modelo para explicar un precio de opciones. Entonces, era una firma que tenía a 2 premios Nobel trabajando, con fórmulas súper famosas y con gran respaldo. Todos creyeron en ella.
Y de hecho, casi todo Wall Street estaba metido de alguna forma con este fondo. Casi todo Wall Street o varias firmas de Wall Street le creyeron a la estrategia de inversión. Y de hecho, al principio, la estrategia de inversión que tenían, esta estrategia de convergencia, fue súper exitosa. Por ejemplo, lograron un retorno de 21% el primer año, que es bastante alto y bastante bueno. ¿Sí? 43% el segundo año y 41% el tercer año. O sea, empezaron con 3 años con un súper buen historial. Y al mostrar un buen historial, a mostrar buen equipo, mostrar un modelo cuantitativo que parece que funciona y un modelo de generación de retornos que es este modelo de convergencia, que al parecer funciona, muchas más personas empezaron a apostar, ¿sí? Y a participar en este fondo. Sin embargo, el año 1998 se perdieron 4.6 billones de dólares, o sea, 4.600 millones de dólares de pérdida en menos de 4 meses. Primero empezaron a haber algunos pocos pérdidas con la crisis asiática, pero fue la crisis rusa de septiembre de agosto del 98 que hizo explotar los modelos. En particular, tenía muchos modelos de valorización de activos soberanos. Muchos modelos que, por ejemplo, tenían como hipótesis que la deuda soberana nunca hace default. Entonces entenderán que el año 98, en agosto, un fondo que estaba con estrategias súper agresivas, que pequeños movimientos estaban apalancados, o sea, pequeños movimientos podían repercutir en varias pérdidas, le ocurrió un Black Swan, le ocurrió un movimiento súper raro y perdió casi todo lo que tenía el fondo de valorización en 4 meses. Y como esta firma de hedge fund hizo negocios con prácticamente todo Wall Street, estaban todos involucrados de forma directa o indirecta. ¿Cómo estaban involucrados de forma directa? Por ejemplo, muchos otros administradores, muchas otras empresas que administran activos de personas dijeron, ok, le creo a este hedge fund y por lo tanto voy a colocar el dinero de mis clientes, lo voy a colocar acá. ¿Sí? Muchas firmas hicieron eso. Otro problema, muchas firmas fueron su contraparte en los derivados. Muchos derivados que necesitaban, lo que les explicaba, que necesitaban que pequeños movimientos de precio tuviesen grandes ganancias, necesitan una contraparte que genere ese producto. Esa contraparte en general son bancos de inversión. Y todos esos bancos de inversión, de un día para otro, o sea, en 4 meses, empezaron a tener una contraparte que ya no tenía capacidad de pago en sus contratos de derivados. Porque Long Term Capital Management estaba perdiendo dinero por derivados. Tenía que pagar las contrapartes, el dinero que había perdido, y ya no le quedaba casi fondo dentro del fondo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó en resumen? Modelos teóricos de precios que asumen normalidad, por ejemplo. Modelos cuantitativos de precios que asumen normalidad. Más hipótesis del estilo que la deuda doméstica nunca cae en default, pero sí ocurrió en el caso de Rusia en el 98. Genera que un fondo que estaba rentando y teniendo rentabilidad en ese entonces atómica, o sea, por ejemplo, si uno hubiese invertido en 4 años, en 5 años, hubiese tenido un 400% de rentabilidad casi con este fondo, se fue a cero en poco tiempo. Un fondo que había llegado a los 4,9 billones casi en activos, llegó a 250 millones de dólares. ¿Sí? Se fumó 95%, 90% del fondo. En este caso fue súper criticado y conocido en ese momento. Uno, porque en el equipo habían personas que parece que sabían, pero en realidad no les resultaba. Las cosas en la academia no les resultaron en la práctica. Y otras que muchas personas no entendieron en el año 98 por qué la Fed tuvo que salir a ayudar con 3.6, con 3.600
millones de dólares, tuvo que salir a apoyar el fondo para que no quebrara. Y la Fed lo que hizo en ese entonces era decir, ok, en realidad este fondo tiene un riesgo sistémico. Si este fondo cae, si este fondo es incapaz de pagarle a sus contrapartes, las otras contrapartes, que eran los bancos de inversión, pueden caer, pueden incluso quebrar y afectar de nuevo a otros bancos de inversión en esta maraña de contratos derivados que había. Y por eso la Fed decidió ayudarlo. ¿Alguna duda acá con respecto a esto? ¿Sí hay algún otro país que haya tenido default doméstico? Sí, pero son casos un poquito más extraños. La duda es si es que hay otro país que ha tenido default doméstico. Casos como, no me acuerdo si Siria o el Líbano de los años 50, 40, o sea, son casos un poco más extraños. También Zimbabue. ¿Sí? Este ha sido, digamos, el caso más emblemático. Pero sí han habido casos un poco más aislados donde sí ha habido default de deuda doméstica. ¿Alguna otra duda? Ya. Y ahora llegamos al tercer caso, que para mí es el caso más entretenido y vamos a incluirlo de cierta forma en la tarea, que es qué pasó en la crisis subprime del año 2008. Una crisis que a muchas personas incluso la asustó tanto que dejaron de creer en el sistema capitalista. Bueno, una buena fuente y varios gráficos que voy a mostrar ahora están en un reporte que hizo una comisión en Estados Unidos integrada por Secretaría Económica, la Fed, etc., tratando de explicar o tratando de entender lo que pasó. O sea, en ese momento nadie lo vio venir. En retrospectiva hay alguna explicación. Sí. Si lo quieren ver, lo pueden buscar. Ahí está súper bien descrito qué es lo que pasó. Es un libro prácticamente. Es bastante largo, pero es interesante si es que alguien realmente quiere ver un poco. Veamos algunas definiciones preliminares. CDO o deuda colateralizada son instrumentos financieros que pagan de un conjunto diverso de activos que generan dinero. Por ejemplo, uno agarra un pool de varios activos que pueden ser cualquier cosa. Pueden ser, qué sé yo, por ejemplo, podrían ser un pool de 1000 deudores de tarjetas de crédito acá en Chile. Uno agarra este pool de 1000 deudores que tienen que pagar sus tarjetas de crédito mensuales y agarra estos flujos mensuales y los paga como si fuera todo un instrumento, un único instrumento. Ahora, la gracia del CDO es que se divide generalmente en tramos. Por ejemplo, yo tengo estos 1000 deudores que me pagan mensualmente. Probablemente no todos me van a pagar, ¿sí? Hay algunos que, por ejemplo, 900 van a pagar siempre a tiempo. Hay, qué sé yo, 50 que a veces se atrasan. Hay 20 que nunca pagaron, etc. Pero la gracia con el CDO es que yo puedo agarrar todo el flujo que me llega al mes y dejarlos como cascada. La primera cascada, que se define como el tramo senior, que es una forma de llamarlo, el tramo senior, pero pongamos el primer tramo, la primera parte de la cascada. Uno se imagina que todo el flujo de dinero mensual cae en esta cascada y uno agarra de esto la promesa que le hizo a otros por haber comprado este tramo. Lo que sobra después de haber pagado esa promesa cae en otra cascada y uno le paga a los que le había prometido con segundo seniority o menos seniority haberle pagado. Y así uno empieza a generar una cascada de pago hasta que al final, si es que me sobra, le pago al último tramo.
Y si es que no, no le pago. ¿Sí? Entonces uno, por ejemplo, debiese encontrar que es un activo muy seguro ser dueño del primer tramo en CDO. Porque, por ejemplo, este CDO podría haber sido, en el caso inmobiliario, podría ser los dividendos mensuales de muchos créditos hipotecarios. Podrían ser los dividendos mensuales de nuevo, de, qué sé yo, 1000 deudas hipotecarias acá en la comuna de Santiago. Entonces uno puede agarrarlo, puede ver ese flujo de dinero mensual y puede también dividirlo en tramos, hacer exactamente lo mismo que expliqué antes y generar un instrumento que tiene un tramo súper seguro, que es el que me asegura lo primero que llegó de la plata. Hasta el final, que es el último tramo que me llega plata si es que decidieron pagar o no. ¿Sí? ¿Se entiende? No sé. ¿Cualquier duda, por favor? Y el otro concepto básico es que es subprime. Subprime es simplemente, son créditos originados de deudores de muy baja calidad. O de baja calidad simplemente. Para que tengan el contexto, en la crisis subprime, se dice que en el año 2007, 2006, a casi cualquier persona en la calle le daban un crédito hipotecario. Al 100%. Piensen que en Chile como que pide como de 20, 10% para que te den un crédito hipotecario. En ese entonces en Estados Unidos, 2006, 2007, una persona con un ingreso súper inestable, que no tenía otros activos para respaldar, le daban un crédito hipotecario por el 100% de la vivienda. ¿Ya? Y aquí parte un poco la cadena del problema. Veamos qué es lo que pasó antes de la subprime. Antes de la subprime, sin duda, fueron los años dorados de Wall Street. No creo que haya un periodo de mejores bonos ni ganancias en Wall Street. Desde el 90 hasta la crisis financiera, los bonos de la gente que trabajaba en la industria financiera en Estados Unidos eran gigantescos. A mí, lamentablemente, no me tocó vivir con esos bonos, en ese mundo de bonos gigantes, pero sí conocí gente que trabajó en qué sé yo, en JP Morgan, en ese entonces, y eran bonos, por ejemplo, de fácilmente, qué sé yo, $2 millones al año, por haber llegado a una meta de un trabajo del estilo ser trader de algún tipo de derivado en particular, qué sé yo. O sea, había mucho dinero circulando en Wall Street y había muchas ganancias y muchos productos financieros que estaban generando, o innovaciones financieras que estaban generando mucho flujo. ¿Sí? Y muchas comisiones también. O sea, al final, todos estos pagos de bonos tienen que ver con comisiones que se ganan por haber hecho algún deal, algún trato o alguna venta de algún producto financiero. Bueno, ¿qué es lo que pasó exactamente? Lo que les explicaba. Primero, acá en la primera parte, en el origen del problema, es que daban crédito hipotecario a gente subprime. Y generaba un pool de productos de crédito hipotecario que los agrupaban en un único producto, que era un CDO o una securitización, que es algo muy parecido, y empezaban a generar estas bandas. Esta banda, lo que les dije yo, que es la primera banda, que es la senior, que se trata como si fuera un instrumento de deuda AAA. ¿Se acuerdan que el AAA era una forma de calificar el riesgo de crédito? Y el AAA era como la mejor nota del riesgo de crédito. Bueno, al tomar este pool, si yo agarro los primeros pagos que me llegan y los aseguro a este porcentaje de tenedores de esta banda, estoy generando algo tan seguro que está calificado como AAA, como deuda AAA. ¿Sí? Bueno, a los que no, una vez que ya se pagó eso, si me alcanza la plata, le pago a la otra banda,
que obviamente tiene mayor riesgo de crédito porque no sé realmente si me van a pagar o no, empieza a ser doble A, otra banda más chica empieza a ser A, otra banda más chica empieza a ser triple B. Triple B es la última nota que parece ser que pagan, y ya empiezan a haber otras bandas que se tratan o como deuda especulativa o bandas que se tratan como equity, o sea, algo que me va a dar plata en algún momento si es que. ¿Sí? Y esto, lo que hacían era agarrar las últimas bandas de acá y meterlo a otro CDO. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo puedo tener, de un pool puedo generar estas bandas y puedo agarrar estas bandas y después generar un pool, ya no de casa, sino que un pool de bandas. Entonces agarro las bandas, veo que me lleguen los pagos mensuales, a los primeros pagos que llegan, les paso la plata a los dueños de la banda senior, ¿sí? Y a los últimos los defino como un tramo que tiene menor calificación de crédito. Y así generé un CDO de un CDO que tiene adentro deuda hipotecaria. Pero esto lo puedo hacer de nuevo, ¿no? ¿Cuál es el problema de que lo haga de nuevo? Puedo agarrar. Ahora, lo mismo. En vez de esto es un CDO que tiene adentro un CDO. De otro lado. Y solamente agarré las bandas malas. O sea, las bandas que están acá abajo. Pero eso no estaba regulado de alguna forma, porque estáis haciendo pasar bandas bajas como casi bandas altas. La pregunta es, ¿esto estaba regulado? Sí, estaba regulado en dos sentidos. Uno, estaba regulado en el sentido de que se le exige un mínimo de información, que lo cumplían. O sea, ellos decían, lo que estoy haciendo es esto. Dos, habían calificadores de riesgo que hacían el trabajo de ponerle nota. Y las calificadoras de riesgo, que son, como vimos en las primeras clases, son necesarias para emitir deuda, por ejemplo, en Chile. En Chile, si tú quieres emitir deuda, una calificadora, te tienen que calificar al menos dos calificadoras de riesgo independientes. Estados Unidos lo mismo. Podía generar esto con la obligación que me calificaran al menos una o dos calificadoras de riesgo. Las calificadoras de riesgo llegaban, miraban esto y calculaban un modelo de riesgo y veían si es que cumplía ciertas cosas y la evaluaban. ¿Sí? Veamos otra cosa que pasó. Bueno, volviendo antes, es súper interesante que las calificadoras de riesgo utilizaban para poner nota el VAR. ¿Sí? Y vimos en la clase, hace dos clases atrás, o una, no me acuerdo, que el VAR, que el Value at Risk, tiene varios problemas. Uno, si uno lo modela como una normal, la cola de la normal realmente no alcanza a guardar la información del evento de cola, del tail risk. Dos, la normal no, o sea, el VAR no privilegia diversificación. Y tampoco controla el todo si es que uno controla el VAR de cada uno de sus componentes. Por lo tanto, estaban ocupando mal un modelo de medición de riesgo. Bueno. ¿Y qué es lo que pasó? También hubo un supuesto, tal como el supuesto en la crisis de Rusia de que la deuda soberana nunca hace default. Acá el supuesto en Estados Unidos era que los activos inmobiliarios nunca bajan de precio. O sea, el supuesto era, mira, los activos inmobiliarios que son casas, oficinas, edificios, etcétera, desde el año, incluso más atrás, desde el año 76 y más atrás, nunca habían bajado de precio. En ninguna parte de Estados Unidos, tanto en el global, viendo a todo Estados Unidos, como en los estados. O sea, si uno veía cada estado de Estados Unidos, tampoco sucedía que habían bajado de precio los activos inmobiliarios. ¿Ya? Bueno, esto es lo que les explicaba antes, los CEOs de segundo o más grado. Que lo que se hacen es
Una vez que hice el CDO, el primero, el que tenía dentro activo inmobiliario, agarran la banda más mala, arman un pool de bandas y arman de nuevo un CDO que de nuevo tiene una banda que es de alto riesgo, una banda que es senior, y esa banda que es de menos riesgo la utilizan de nuevo para hacer otro CDO que ya es de más grado, de tercer grado, y así sucesivamente. Habían generalmente CDO de segundo grado, de tercer grado y hasta de cuarto grado. Y las calificadoras de riesgo le ponían al senior un AAA, porque el modelo del VAR les daba que era AAA. ¿Por qué? Porque el modelo del VAR no tenía incorporado riesgos tales como que alguna vez podían bajar los precios inmobiliarios, y además se supuso una diversificación geográfica que no fue. Que asumir que si yo agarraba bandas de distintos estados, era cada vez más improbable de que en un estado bajaran de precio y en el otro también. Por lo tanto, había una suerte de diversificación, pero que no sucede. ¿Ya? Entonces, en resumen, lo que hicieron en la crisis subprime fue transformar una deuda subprime y licuarla en este proceso de varias iteraciones y transformar la deuda AAA. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacían con estas cosas AAA? Las vendían, obviamente. ¿Y a quiénes las vendían? Generalmente eran fondos de pensiones. El mayor fondo de pensiones afectado fue, por ejemplo, el de Noruega. El fondo de pensiones de Noruega, que es gigante, que es el Norges Bank, le metieron una cantidad infinita de billions de deuda AAA, que en realidad era este reciclaje de deuda basura, que la convertían sintéticamente en AAA. ¿Sí? Entonces, en resumen, uno tenía un pool de casa, ¿sí? Algunas, las que están en rojo, hacían no default, las que están en negro pagaban. Uno las tenía, por ejemplo, en varios estados, y gracias a eso generaba el primer pool, que era un pool de activo inmobiliario, y ese pool generaba estos flujos de dinero que eran los pagos mensuales de dividendos. Esos flujos uno se los puede imaginar literalmente como una cascada de agua, donde al principio se pagaba primero los que estaban arriba de la cascada, y al final se iban pagando, y cuando quedaba dinero, algunas veces quedaba, otras veces no, se pagaba a los que estaban más abajo de la banda. Como pueden ver acá, por ejemplo, en esta banda pagaron en todo, en esta banda no, en esta banda sí, en esta banda no, y a esta banda le fue súper mal. Esta banda, por ejemplo, tenía muchos default subprime. Y por lo tanto, fue capaz de pagarle a la primera banda, a la banda senior, pero no fue ni siquiera capaz de llegar a la AA. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hacían? Agarraban una de estas bandas de abajo, que es la banda mala, la metían todo de nuevo a una caja negra y la transformaban en un CDO, y de nuevo hacían esta cascada y decían, bueno, en esta cascada la parte de arriba era que lo más probable es que me van a pagar si hago una diversificación suficientemente buena acá, arriba, y por lo tanto esta debería ser un AAA. Y resultaba ser un AAA gracias a las clasificadoras de riesgo. Y así, de nuevo, agarraban la banda más mala de este CDO y volvían a hacerlo. Y volvían a iterar a otro CDO que se le llamaba CDO de grado 2 o el CDO al cuadrado. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, lo más significativo es que al mismo tiempo empezó a suceder que el mercado de derivados era generalmente over the counter, OTC. Quiere decir que yo hacía un contrato de derivados con otra contraparte y entre las dos contrapartes se ponían de acuerdo que se pagaban o no. Pero si una no pagaba, la otra estaba frita. A diferencia, hoy en día se trata de privilegiar derivados que están compensados día a día con varias contrapartes. Por ejemplo, en el caso de los futuros, cuando uno tiene un futuro en una bolsa, uno tiene una cuenta de margen.
Si uno pierde un poco del valor en el futuro, le sacan dinero de la cuenta de margen y si uno gana, le agregan dinero a la cuenta de margen. Entonces todos los días se trata de balancear ese riesgo. En los años 90 y los años 2000, los derivados no se pagaban o no se compensaban día a día y por lo tanto existía un riesgo de crédito del pago del derivado. Eso quiere decir, existía un riesgo de que yo quizás estuviese ganando dinero por el derivado, por un derivado que firmé hace 5 años atrás, y estoy ganando mucho dinero gracias a ese derivado, pero la contraparte en realidad nunca tuvo el dinero para pasármelo. Porque en los 5 años no fuimos capaces de empezar a darnos de a poco el dinero. ¿Sí? Entonces había tal magnitud de derivados OTC, o sea, derivados que eran solamente contraparte a contraparte, sin pasar por una compensación, ni tampoco por un manejo de riesgo de crédito, que iba a ser casi 700 trillones, o sea, 700 millones de dólares en nocional de derivados. Y habían derivados para todo. O sea, dado que estaba tan hot el mercado inmobiliario y el mercado de CDO, se empezaron a crear Credit Default Swap sobre CDOs, o sea, derivados que ganaban si el CDO hacía default. Y empezaron a generarse, después del Credit Default Swap, sintéticos de CDO, o sea, productos financieros que se generaban con derivados que simulaban el comportamiento de un CDO. Y empezaron entonces a aparecer no solamente CDOs al cuadrado o CDOs al cubo, sino que derivados que simulaban un CDO al cubo o al cuadrado, de contrapartes que no estaban haciendo adecuado manejo de riesgo de crédito ni adecuada compensación de él. ¿Sí? Y lo último, lo que les decía al principio, había una diversificación geográfica sobreexplotada. Se asumía que si uno diversificaba en varios estados, era muy improbable que los precios bajaran en 2 estados distintos al mismo tiempo. Y sin embargo, los precios bajaron en casi todos los estados hartos. Y todo al mismo tiempo, en el año 2008. Entonces, en suma, empezaron a pasar varias cosas. Primero, hubo un pobre análisis de crédito en la asignación de los primeros créditos, de los créditos hipotecarios, que eran los subprime. ¿Sí? Segundo, se empezaron a generar estos CBOs de varios grados que generan instrumentos AAA de deuda, desde deuda que en realidad era basura, que era subprime. O sea, hacían esto CDO, CDO al cuadrado, CDO al cubo, para generar AAA desde basura. ¿Sí? Tercero, errores de modelo. Asumir normalidad en el comportamiento de precios, asumir independencia geográfica de los riesgos y errores de mediciones de riesgo. Para poder calificar de AAA, usaban el VAR de forma o mala o de forma errónea, o interpretándolos de mala forma, de tal forma que clasificaban a la deuda AAA. Cuarto, un exceso de derivado over the counter sin manejo de crédito de contraparte. O sea, había un montón de derivados dando vueltas con contrapartes que no sabían si podían realmente pagar o no la plata que habían perdido con un derivado. Y ya quinto, que fue la guinda de la torta, fue asumir la falsa hipótesis de que los precios inmobiliarios nunca bajan. ¿Sí? Y todo eso se combinó en un único evento que empezó a ocurrir entre finales del 2007, principios del 2008, que se empezaron a bajar de precios. O sea, partió por acá básicamente. Estos que eran subprime dejaron de pagar. Algunos CDO dejaron de pagar el último tranche. Por lo tanto, los CDO al cuadrado o los CDO al cubo, que eran AAA, empezaron a defaultear. Dado que empezaron a defaultear, estos CDO que al parecer eran AAA, varios derivados se tuvieron que empezar a pagar, pero en realidad, como no había un control de crédito, las contrapartes no tenían el dinero para pagar
¿sí? Y empezó, bueno, a generar un efecto, digamos, en cadena y una bola de nieve de que empezaron a restringirse los créditos hipotecarios. Como la gente ya no podía comprar casas porque los créditos hipotecarios estaban restringidos, los precios inmobiliarios empezaron a bajar más y esto se retroalimentó en una bajada gigantesca. Tan grande que si uno ve, por ejemplo, el índice, el S&P 500, que es el índice favorito para analizar en todos los casos, cayó casi la mitad. O sea, la capitalización bursátil de Estados Unidos cayó casi un 50%. Y así también cayó en una magnitud similar, un poco menos, el índice S&P Case-Shiller, que es un índice de, en este caso, de 20 ciudades, precios de casa de 20 ciudades. O sea, las casas bajaron fuertemente el año 2008, 2009. El S&P también se arrastró y bajó fuertemente. Y eso generó un efecto externo a otros países y también un efecto en la economía real. Dado que ya tengo restricción de crédito, dejo de construir casas. Dado que me asusté, dejo de hacer proyectos reales. O sea, gente que está asustada y que ve que los precios caen, dejan de hacer proyectos de verdad. Entonces, al final la crisis subprime arrastró, por ejemplo, constructores de casas. Dado que ya no se construían otras casas, afectó a otro mercado, afectó a toda la economía de Estados Unidos y afectó a todo el mundo. En particular, afectó a los países que habían imitado el modelo de crecimiento inmobiliario a punta de crédito que hizo Estados Unidos. Por ejemplo, España. Y pasaron cosas tan raras como un banco que se había fundado en el año 1850, como Lehman Brothers, quebró. O sea, esto pasó alrededor de mediados de septiembre del 2008. Cuando pasó esto fue el pic del pánico. Cuando quebró este banco, que era un banco grande, ya el nivel de pánico era tal que en Chile, por ejemplo, varios desconectaron el teléfono de la oficina para no recibir o malas noticias o recibir el aviso de que les cortaban las líneas de crédito para poder seguir haciendo su negocio. Si no te dan el aviso telefónico, podías seguir usando la línea de crédito. Entonces cortaron las líneas. Eso. ¿Alguna duda? ¿Pregunta al respecto? ¿No? Bueno, eso es todo. Voy a tratar de ver un poco la tarea, dar otra vuelta más a la crisis subprime, pero esta es la explicación como en retrospectiva histórica de los eventos que fueron ocurriendo y qué es lo que pasó y cuáles son las cosas que fallaron, que tienen que ver con lo que vimos antes, tienen que ver con fallas de modelo, asumir normalidad de retorno, asumir que las cosas pasan siempre de forma normal, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, muchas gracias.